Gracias. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por asistir a esta presentación editorial. Vamos a dar inicio con esta actividad que tiene por objeto presentar el libro Todo lo que nunca te dije y algunas cosas que tal vez no recuerdes. El autor se encuentra aquí conmigo, Francisco Guerrero. Es un libro publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y vamos a tener el gusto de charlar acerca de esta obra editorial. Y bueno, antes de iniciar me voy a permitir dar lectura a una semblanza muy breve de nuestro amigo Francisco Guerrero, quien nació en Pachuca de Soto, Hidalgo, en el año de 1994, muy joven por cierto. No hagan cuentas. Okay. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En el año de 2017, el Instituto Mexicano de la Juventud lo nombró Mejor Conductor de Televisión Nacional. En el año 2018 obtuvo un reconocimiento por parte de la editorial SM, donde convocaron a booktubers de todo el país para concursar con videoreseñas para acudir a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ese mismo año, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo lo reconoció con el Mérito Garza, que cabe mencionar que es un reconocimiento que se hace de manera muy importante. Bueno, en este caso Paco también lo recibió. En el año 2022 estrenó Ciudad de Letras, espacio radiofónico dedicado a la literatura que se transmite en Radio Universidad en Actopan, San Bartolo, Tutotepec y Zimapán. Ahora escritor, novela ganadora del primer concurso universitario de ensayo organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Paco, muchas gracias, bienvenido a esta presentación editorial. Muchas gracias, doctor, y gracias a las personas que se encuentran aquí y a quienes estarán viendo esto posteriormente en el canal de YouTube de la Feria Internacional del Libro. Espero que la pasen padre, que sepan un poco de qué va este texto, que hagan todas las preguntas del mundo y que se lleven un ejemplar. Perfecto. Bueno, una breve reseña muy corta para darle la palabra a Paco. Esta obra que vamos a presentar la comenzó a escribir cuando tenía 20 años. No hagamos cuentas. No hagamos cuentas, ayer casi. Y como bien lo comenta el autor, en una explosión de emociones intensas y salvajes. Esta obra comenzó como una carta que al final se convirtió en un libro, donde Francisco descubrió una forma de liberarse y sanar. El paso por diversas emociones ha generado en Francisco este placer de plasmar su sentir y sus pensamientos a través de la escritura. Y como resultado tenemos precisamente este maravilloso libro. Y bueno, para iniciar, Paco, ¿qué fue lo que te motivó para escribir este libro que lleva por título Todo lo que nunca te dije y algunas cosas que tal vez no recuerdes? La incomprensión. Creo que siempre he estado rodeado de personas que considero que siempre forman parte de algo, pero yo no he sentido que puedo formar parte de ese algo, y creo que la creatividad me ha ayudado a crear los mundos o las personas o las situaciones en las que puedo estar, en las que puedo sentirme cómodo. Y como bien lo menciona, a partir de que descubrí esta manera de expresión, no nada más he escrito este libro, he escrito como muchas cosas, pero justamente estaba ya a punto de salir de la universidad y estaba haciendo saqueo de papelero, estaba haciendo saqueo de documentos, de fotos, de archivos viejos, y me encontré como con varias cartas aleatorias, algunas cosas que se me ocurrían. Por ejemplo, hace poco estaba en una fiesta de 15 años en donde hubo como un problema, y lo primero porque me dedico también como a organizar eventos, entonces lo primero que pensé fue renuncio. Fue un momento, una crisis de 2 segundos, pero a partir de esa palabra renuncio empecé a redactar todo un texto de cómo habría una persona que ya estaba harta de todo, cómo esta fiesta estaría en llamas, así empecé a divagar, lo redactaba. Y bueno, eso es por poner un ejemplo de cómo es que
dedico a fantasear más que a vivir. Hace poco una gran amiga me invitó a cenar y yo estaba seguro que me iba a decir que estaba embarazada, que estaba esperando un bebé, seguro. Y no, resulta que solo me iba a invitar a cenar porque quería vernos, quería platicar, pero bueno, la película en mi cabeza ya estaba hecha. Así que ese es un poco de por qué escribo, por qué escribí tantas cosas. Y como bien lo menciona la introducción de este libro, en realidad este es una compilación de muchas realidades, de algunas que sucedieron como tal, de algunas que me hubiera gustado que pasaran y de algunas que ya inventé para ir dándole sentido a la historia. Hay una autora, que en este momento no recuerdo su nombre, pero tiene un libro que se llama Un verano sin hombres. Entonces ella es conocida porque tiene un matrimonio muy feliz y siempre redacta novelas así felices. Entonces cuando habla de un verano sin hombres, le preguntan, bueno, pero ¿por qué escribes este libro? ¿Te estás divorciando? ¿Estás en una crisis? ¿Qué? Dice, no, tranquilos, o sea, solo se me ocurrió, pero sí es cierto que a veces, muchas veces, dejamos algo biográfico en los textos que hacemos, entonces es eso. Ya cuando hice el hilo conductor y empecé a desarrollar una historia, empecé a narrar situaciones, había cosas que sí quería expresar yo, pero había cosas que ya eran las que tenían que conectar ciertas situaciones. Y también algo muy curioso, que a veces los personajes son los que ya van tomando vida propia. Yo no quiero que esto sea un síntoma de esquizofrenia, pero ya había momentos en los que solito el protagonista era como si ya una voz me dictara qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que estaba haciendo. Entonces, incluso hay muchos borradores de este libro y había unos en los que decían, no, a ver, yo debatía con esa voz interna en mi cabeza, ya hay mucho sufrimiento, vamos a dejar un poco de reflexión, vamos a hacer otro tipo de cosas. Y así es como al rato, en el regreso a casa, seguramente voy a estar escribiendo que había una feria de libro y llegó un dragón y entonces amanecieron todos en otro planeta. O sea, así es como me la vivo y es como da resultado un texto como este. Perfecto, ¿no? Muy interesante, Paco, y sobre todo cómo trasladas esa imaginación, como bien nos comentas, a este libro o a este texto y bueno, a todos los textos que has escrito. Ahora, algo que me llama la atención, ¿quién crees que pudiera estar interesado en leer este libro? ¿Quién sería tu público? ¿A quién te vas a dirigir? Si me fuera a un público, es una gran pregunta porque te podría... Bueno, otra anécdota, este libro cuando lo terminé de escribir lo había mandado a un concurso de una editorial infantil y juvenil. Entonces leí la convocatoria, vi que cumplía con los requisitos, lo revisé, lo talleré, completamos las páginas y demás, y lo envié. Cuando ya había enviado el libro, vi que la convocatoria decía que juvenil era de 12 a 18 años. Un concepto diferente al que yo tengo. Para mí joven es de 12 a 30, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso me causó mucha gracia porque el libro pues, no está para un público en edad específica de 12 a 18 porque hay escenas un poco intensas. Abordo sexualidad, abordo las primeras veces, abordo sentimientos intensos, abordo el cuerpo humano, abordo relaciones homosexuales. Entonces, para un público de 12 a 18 no está. Bueno, a menos que tengan mente muy abierta o supervisión de un adulto. Pero también creo que va para las personas que romantizan todo, que también se quedan con cosas que decir y buscan la manera de expresarla para que no exploten en el interior. Creo que está para aquellos que no nada más, cuando ven a una persona que les gusta, no nada más ven a la persona, sino ven todo lo que sucede alrededor y hacen todo un escenario a partir de ahí. Por ejemplo, Mateo, que es el protagonista, dice que cuando conoce a Leonardo, que es el coprotagonista y antagonista también, bueno, no solo lo veía acercarse, sino que todo se detenía. Creaba una atmósfera, se detenía el tiempo, las personas desaparecían, el sol brillaba más. Lo mismo cuando estaba triste, él no nada más lloraba, sino que decía que su cama se convierte en un océano. Él dice que cuando está triste, su casa es un lugar muy peligroso porque las emociones están depositadas en distintas áreas. Por ejemplo, dice que en la sala está la incertidumbre, que en la cocina está el llanto, pero su habitación es el lugar más peligroso porque eso, ¿no? Su cama es un océano. Y él siente que se ahoga, siente que se hunde. Cuando se pone nervioso, no nada más se le corta la voz. Mateo explica que tiene espinas en la garganta o que de pronto siente fuego, que va a sacar fuego de su voz. O sea, es para eso, para quienes no nada más viven, sino que tienen intensamente todas sus emociones y todas las cosas que quieren decir. Y bueno, para quienes tengan el corazón roto o para quienes hayan sanado
mencionado de alguna situación que les haya marcado, porque justamente esto es lo que pasa con el protagonista. Él tuvo una explosión de emociones y no se las podía quedar, pero sabía que la persona a la que estaba dedicada o a las que iban estas palabras no las iba a recibir, pero no iban a quedarse marchitando adentro, las tenía que exponer. A ese tipo de personas van, y bueno, pues a todos los que les gusten los libros y las novelas, pues sí, un poquito cursis. Claro, y sobre todo esa sanación de la cual se habla también, creo que es muy importante, ¿no? De poder expresarse, poder mostrar esos sentimientos. Paco, para poder desarrollar este libro, me llama la atención que comenzaste muy joven, a los 20 años. Claro, creo que no hay mucha brecha todavía. Pero ¿seguiste alguna metodología para escribir esta obra? Sí, a los 20 años no empecé a escribir el libro, no abrí la computadora y redacté un título no, a los 20 años escribía, bueno, fue la primera como de los textos que ya tenía escritos, fue el primero que tomé. Obviamente había textos antes y textos después. Pero, respondiendo a la pregunta de la metodología, sí, por ahí de 2016 di clases de guionismo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, para abordar temas como las películas, como, bueno, los guiones radiofónicos, en fin, todo lo que abarca el documento en el que tú explicas qué es lo que quieres decir, cómo lo vas a decir y cómo quieres que se ambiente, tomé algunos elementos. Por ejemplo, el más básico es la línea aristotélica, que es la que nos dice que toda historia tiene inicio, desarrollo y final, empezando por ahí. Y después, pues que hay algunos elementos, como lo son el punto de giro, o giro de tuerca, el conflicto, etc. Tomando todos esos elementos, lo primero que hice fue enfocar mis 3 puntos principales. ¿Qué es lo que quiero que suceda? ¿Qué es lo que quiero de dónde quiero que parta la historia y a dónde quiero que llegue? Entonces escribí Mateo, el protagonista. Bueno, Mateo lleva su vida, su rutina, su forma de pensar, sus miedos, tal. El primer punto de giro era el primer detonante, perdón, es cuando conoce a Leonardo, que Mateo ni siquiera se pregunta cómo es su sexualidad, él solamente va por la vida y dice, bueno, sí, alguna vez estuve con una chica, alguna vez quise salir con un chico, pero no funcionó. Pero cuando conocí a Leonardo, o sea, todo se desapareció y todo dejó de importar. Después, cómo quiero que aborden su relación y a dónde quiero que vaya esa relación. Entonces, sí, esa estructura metodológica fue la que fui desarrollando, además de otros elementos como el perfil psicológico de los personajes. Hay una herramienta que era mi clase favorita, porque creando el perfil del personaje, había una herramienta que se llama batería de preguntas, en donde te dicen que el personaje, o sea, si tú como autor sabes que el personaje tiene 18 años y va a tal universidad, es importante que también sepamos cómo era su vida antes, qué religión tiene, cómo son sus papás, si tiene hermanos. O sea, aunque sean cosas que no vayan a estar en la historia, es importante que nosotros como autores la sepamos, porque podremos desarrollar su personalidad. Entonces esa clase me gustaba mucho porque ya que les daba la batería de preguntas y contestábamos ese cuestionario, les decía a mis estudiantes que para exponer a su personaje nos disfrazáramos o tomáramos algún elemento de un personaje, ya sea de la tele, ya sea si alguien estaba escribiendo, bueno, pues que, o sea, lo que sea, ¿no? Que agarran la rama de un árbol, no la arranquen de una que ya esté caída, y si es su varita mágica, eso está perfecto, si es una bufanda, y entonces me divertía muchísimo, y todos esos elementos fueron los que fui plasmando en esta historia, y me gusta mucho destacarlo porque valoro bastante y admiro a las personas que pueden sentarse y desarrollar, escribir, desarrollar. Yo no, tuve que ser un poquito más metodológico. Hay 2 tipos de autores: los autores brújula, que son los que conforme avanza la historia van desarrollando las acciones, y estamos los autores mapa, que tuvimos que trazar todo el proceso para saber, como le decía, de punto A a punto B, de punto B a punto C, cómo quiero que avancen los personajes, qué es lo que quiero que aprendan, qué es lo que quiero que pierdan, qué es lo que quiero que descubran, qué es lo que quiero que les dé culpa. Así que todas esas herramientas me ayudaron mucho y es una estructura que me sirvió bastante. Sí, muy interesante, porque si dentro del público o quienes lo están sintonizando están interesados precisamente en escribir libros y saben o sabrían de qué manera poder abordar, ¿no? este guión o esta metodología para poder también ellos en su momento publicar algún libro. Ahora, algo que me llama también la atención, Paco, el título del libro.
Cada vez que lo comentábamos ahí en la universidad, nunca lo pude decir de manera directa, de manera completa. De memoria. De memoria, exactamente. Todo lo que nunca te dije y algunas cosas que tal vez no recuerdes. ¿Por qué ese título? Porque una anécdota también que tengo con esto es que cuando lo estábamos tallereando, porque este libro atravesó varios procesos, un maestro me decía, a ver, ¿por qué contexto de todo esto? Me voy a brincar un poquito esa pregunta, pero ahorita retomo el porqué. Este libro es una carta. Aquí conocemos a Mateo. Mateo es un chico que estudia en la universidad, que va por la vida leyendo, que está con sus amigos, que disfruta las horas libres. No voy a decir que es un muchacho común y corriente porque no lo es, no me gusta ese término. Simplemente Mateo es alguien que está sobreviviendo a la adolescencia, a la juventud, a la pubertad, o bueno, a esa época de su vida. Entonces un día, él conoce a Leonardo y nunca se cuestionó nada, no se cuestionó su sexualidad, no se cuestionó si estaba bien o mal, no se cuestionó qué vendría después, solamente se dejó llevar. Y Leonardo y Mateo atravesaron una relación que fue muy bonita, pero también fue muy tormentosa. Lo que tienen que saber es que Leonardo y Mateo no terminan juntos. Mateo, o sea, desde la primera página sabemos que esta carta es un reclamo de Mateo hacia Leonardo por todo lo que soportó, lo que permitió, lo que atravesó, lo que vivieron, lo que recuerda, lo que no va a olvidar. Entonces, en esta carta vamos a descubrir toda esa historia y por qué ya no están juntos, cuál fue el detonante de la separación final, si Mateo aguantó mucho, si le faltaron más cosas, si exageró y en una explosión de coraje simplemente se alejó. Hay que descubrir eso, ¿ok? Ahora, ¿cuál era la pregunta? Ah, sí, el título. Entonces, cuando lo estábamos tallereando, un maestro me decía, a ver, ¿por qué Mateo le está diciendo a Leonardo que en su primera cita, no sé, al cine, llovía? O sea, Leonardo estuvo ahí, no tiene lógica que cuando tú estés escribiendo una carta le digas todo lo que la otra persona también vivió y que también debe recordar. Y ahí fue cuando surgió el complemento. Bueno, eso es todo lo que nunca te dije y algunas cosas que tal vez no recuerdes, o a lo mejor que no te diste cuenta, porque insisto, yo romantizo todo y soy muy cursi, y si algo me gusta, bueno, es que entonces las paredes eran blancas, como mi mente antes de que yo escribiera, así, ¿no? Me voy por la vida. O sea, no hay cosas que no es que la persona no recuerde, sino no se dé cuenta. Por eso es todo lo que nunca te dije, algunas cosas que tal vez no recuerdes. Esa es una. Otra, porque tenía 3 títulos pensados. Mi vida sin ti, cuando termines con todos los hombres de la ciudad, y todo lo que nunca te dije y algunas cosas que tal vez no recuerdes. Voy a decir todo lo que nunca te dije porque si lo vuelvo a decir completo nos vamos a llevar los 45 minutos. Entonces, mi vida sin ti, sí, pero muy simple. Incluso me decía una amiga, es que parece el título de canción de La Oreja de Van Gogh, que sí abarca, ¿no? O sea, aquí está lo que yo viví sin ti, lo que cuando tú te ibas yo me quedaba pensando, lo que cuando salíamos, lo que yo estaba imaginando, cuando yo me enteré de tal cosa, lo que hice, lo que me dijeron. Sí está lo que fue la vida de Mateo sin Leonardo. Cuando termines con todos los hombres de la ciudad es un arranque de coraje, de ira. Leonardo pues es una persona pues muy ojo alegre. Mateo siempre lo endiosa bastante, lo ve como el muchacho más guapo de todo el mundo, como el más educado, como el más inteligente, como el más agraciado, lo endiosa. Entonces, pues Leonardo se cree todo eso. También Leonardo es consciente de sus características y de sus cualidades, así que va por la vida juntando jovencitos y como que bueno, chavos y chavas, ese Leonardo hacía de todo. Entonces como que coleccionaba corazones, por así decirlo. Y Mateo en un arranque de coraje le dice, bueno, cuando tú termines con todos los hombres de la ciudad, vienes a buscarme y a ver si estoy. Y probablemente sí voy a estar, pero ahora vas a ir con todos los hombres del mundo, o bueno, los del país y los del mundo. Eres insaciable. O sea, esa frase surgió de un arranque de ira de Mateo. Pero Mateo no es así. Mateo solamente no es como que no tenga rencor, solamente dice, bueno, quiero una vida tranquila, no quiero que me molestes, ni demás. Así que lo descarté, porque no englobaba la personalidad de Mateo. Y todo lo que nunca te dije ya es algo que a mi parecer engloba lo que trata la historia, es lo que expresaría Mateo, es lo que daría un preámbulo de qué es lo que vamos a leer en estas páginas. Así que ese fue el título final. Y bueno, aparte a mí me gustan los títulos largos, los que expresan muchas cosas.
un disco de La Oreja de Van Gogh que se llama Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Tengo más ejemplos que en este momento no se me vienen a la mente, pero también me gusta esa tendencia de que como las frases, como los títulos que cuentan muchas cosas y que ya parecen toda la canción o todo el poema, también era algo que quería destacar. No sé si fue bueno o malo, porque justo Jessie me dice, nunca supe pronunciar tu nombre así de memoria, pero saben que existe y saben que hay una historia así. Así es, muy bien. Bueno, y ya has comentado dentro de estas aportaciones que el personaje principal es Mateo. Así es. ¿Qué nos puedes hablar, ya hablando propiamente de la obra? Digo, ya has comentado varias situaciones, pero ¿qué nos puedes comentar acerca de este libro, del contenido? Ok, como les decía, es una carta que inicia con Mateo en un estado de coraje, de ira, pero al mismo tiempo de tristeza. Toma valor para redactar todas estas cosas, todas estas emociones que sabe que no se va a quedar, pero que tienen que salir, pero que Leonardo no va a leer, no va a escuchar. Entonces él empieza narrándole, después de todo el tiempo aún paseas por mis pensamientos, luces tan guapo que duele mirarte, tu recuerdo llega en la madrugada y me despierta con violencia, la oscuridad que hay detrás de mis párpados me asusta y las ganas de hacer cualquier cosa salieron de mi cuerpo para esconderse en un cajón en el armario. Le empieza a decir todo lo que sucede, sus amigos están cansados de escucharle hablar de él ya no quiere estar en su habitación, pero le llega la calma y empieza a hablarle del día en que se conocieron. La vida antes de ti, y sigue reclamando, la vida antes de ti era tranquila, yo tenía 19 años, los días avanzaban entre clases para aprender a hacer periodismo, música country que habla de bufandas perdidas, libros sobre amantes sumisas y caminatas que siempre me regresan al mismo lugar. Todo lo que me quitaba el sueño era la incertidumbre sobre el futuro. Nunca entenderé por qué me afecta tanto algo que ni siquiera existe. Si tendré un buen trabajo cuando salga de la universidad, si moriré en un accidente a la vista de los curiosos que alimentan su morbo tomando fotografías de mi cuerpo irreconocible, si después, si al rato, si mañana. Y después de todo ese coraje, ahora sí llega un momento apaciguo. Llegaste a mi vida un miércoles, un 18 de marzo, y le empieza a decir todo lo que estaba haciendo, y Leonardo no sabe, Leonardo no entiende, no va a tener conciencia de cuál es la importancia de su participación en su vida, en la vida de Mateo, y ese es Mateo, el que, como le decía, romantiza las cosas y no nada más ríe, sino que exagera, no nada más llora, sino que sufre, no nada más mira, sino que imagina. Así que Mateo va a estar a lo largo de la historia brincando entre el coraje que tiene porque Leonardo hizo algo y lo mucho que lo va a extrañar, lo mucho que va a seguir pensando en él, lo mucho que disfrutaba que fueran a comer pizza, que fueran al cine, lo mucho que disfrutaba que lo suyo al principio fuera un secreto, pero que después lo supiera todo el mundo, lo mucho que le gustaba a Leonardo, pero al mismo tiempo lo presumido, egoísta, incluso le dice hueco en algún punto de la novela. Todo eso es lo que le gusta, se desahoga. Y es lo que vamos a... No sé, yo creo que ahora que es la pregunta y que estoy hablando en voz alta sobre esto, no sé si en el libro conocemos más sobre Leonardo o sobre Mateo, porque bueno, sabemos que Leonardo también menciona sus signos zodiacales, menciona su edad, menciona todo, menciona lo que estudia, pero es Mateo quien va creciendo. Al principio del libro, como escucharon, estaba muy triste, pero ya cuando termina se va viendo la evolución, es lo que yo quería plasmar, que este personaje va de punto A a punto B y que hay un crecimiento, cambia su forma de pensar, pero no cambia él va a seguir romantizando y va a seguir viendo las cosas a su manera, sabe que se va a recuperar, no va a dejar de ser quien es, pero sí aprende a poner límites, sabe que no va a volver a permitir ciertos tratos, sabe que la vida le trae algo diferente, algo bonito, así que a lo largo vemos cómo va de la amargura a la melancolía, a la superación. Y digamos que dentro de este cambio de emociones, dentro de este crecimiento que está teniendo Mateo, es una manera de sanar. Sí, sin duda sana Mateo, porque se desahoga. Cuando nos desahogamos, sanamos. Cuando nos desahogamos, liberamos. Cuando nos desahogamos, algo que nos está apachurrando por dentro, nos suelta. Entonces Mateo sí, o sea, incluso yo me imagino muy cinematográficamente, Mateo empieza Mateo es un romántico, no va a escribir en la computadora, ni en la laptop, ni en el iPad, él va a escribir a mano. No con una pluma, porque eso ya sería demasiado, pero él está sujetando el bolígrafo muy fuerte, él
no sabe, no, ni siquiera, lo imagino que ni siquiera lleva la línea del cuaderno o de la hoja, sino que hace la letra más grande, hay mucho coraje y poco a poco se va soltando, poco a poco se va soltando. Así que yo imagino que él así va sanando porque va soltando sus emociones y justamente termina, o bueno, una de las reflexiones finales que tiene es, espero que te vaya bien, espero que te esté chido, pero a mí me va a ir mejor porque soy una buena persona. Es lo que dice Mateo. Ya también habrá que juzgar, ya que estén en las páginas, si Mateo es bueno, si es un exagerado, si es un cursi, si es un inmaduro, o quién es también este personaje. Perdón que retome esa parte de esa noción, pero me llama la atención porque muchas veces el hecho de guardarnos cosas, también eso lastima y daña, sí. Y te mantiene en un agujero. Entonces, si tú buscas la forma, en este caso Mateo buscó la forma de expresarse por medio de escribir las cartas, fue una manera que él encontró para poder llegar a esa liberación y esa sanación. Sí, sí, sin duda, y no nada más, no nada más la escribe, sino que también la entrega. Y no la entrega igual, así de tengo una carta que dice, no, agarra el momento más dramático del momento en el que sabe que también Leonardo no va a olvidar cuándo recibió esta carta. No voy a decir en qué evento de sus vidas es, pero él dice, yo te imagino, bueno, solo puedo adelantar que la deja en el parabrisas de su carro, y le dice, te imagino acercándote y pensando que es un folleto, pero cuando reconoces mi letra, te darás cuenta de que no, se trata algo de mí, y lo abrirás por curiosidad. Y lo imagina todo el contexto, ¿no? Imagina cómo va a estar su ropa, imagina si viene acompañado de alguien, imagina todo, y le dice, y seguramente, y espero que te llegue como un golpe, y espero que sufras, y espero que te arrepientas. Así que Mateo pues, no se quedó tampoco con las ganas. Ya no sabremos si Leonardo terminó o no de escribir la carta, de leer la carta, pero Mateo no se queda con las ganas de entregarles ese texto. También le dice, a mí me hubiera gustado escupirte en la cara todos estos sentimientos, pero pues estoy aquí redactando el texto. Hay intensidad, mucho drama en esto, sí. Sí, bueno, no sé si gusta alguien del público también, alguna pregunta, si quieren comentar algo. O sea, un montón. No pasa nada, si no, mientras alguien formula una pregunta y tal, yo sigo hablando. A mí no me recuerda que yo sigo hablando. Esta carta está escrita, ¿cómo? Todavía tenemos tiempo. Esta carta en general está escrita en tiempo pasado, pero Mateo también destaca, y me gustó mucho jugar con la escritura, destaca, por ejemplo, cuando sueña, está escrito en cursiva, o cuando está fantaseando, está escrito en cursiva. Hay una parte en la que Mateo y Leonardo pues tienen intimidad por primera vez, y Mateo ya ni siquiera sigue los diálogos como estaban, viene un guión y viene por ejemplo aquí, ¿no? Dice, ¿cómo lo sabes? Pregunté con mi incredulidad atorada en la garganta. Erika me dijo, bueno, tomé aire. Tal vez si no me dijo que irías es porque lo acababa de decidir, o porque va a ver a sus amigos, o qué sé yo, comenté para justificarte. Pero una vez que Mateo sale de la realidad, empieza más teatral, incluso empieza a hablar en presente, como si él estuviera viviendo otra vez ese momento, como si otra vez estuviera atravesando, teniendo esas emociones. Él dice, todas las estrellas del cielo se mudaron al interior de tu habitación y me hicieron sentir. No encuentro esa parte. Me encanta, por ejemplo, aquí me encantaría compartir esa parte, porque digo, no, ya se sale de la narrativa que había estado desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Probablemente no la encuentro. Pero bueno, ese es el punto que también quería destacar, que se sale de la narrativa y que sientes las emociones, creo yo. Sí, aprovechando este factor, cuando narras el pasado y narras el presente, ¿cómo ves esa manera literaria de escribir? Justamente como le digo, que el pasado ya es lo que hiciste, lo que hice, lo que sentí, lo que me hiciste, lo que tal, pero el presente es lo estoy viviendo. Es tan intenso que lo estoy atravesando de nuevo. Creo que es un elemento narrativo en el que yo imagino que quien tenga el libro, quien reciba, es como si hubiera recibido esta gran carta, ¿no? Digamos que todos los que estén leyendo este libro van a ser un gran Leonardo. Así que me gustaría que se sientan esas emociones. Y cuando se avanza o se cambia los tiempos al presente,
que sea como si verdaderamente estuvieran presenciando las escenas o como si verdaderamente estuvieran sintiendo lo que Mateo quiere expresar, lo que Mateo estuvo atravesando en ese momento. Cambio el tono de voz para que sea un poquito tangible lo que también narrabas un segundo. Mateo escribe con coraje, con furia, con ira, se va soltando. Y lo vamos viendo, porque hay momentos en los que dice, caminé con pasos de plomo porque te iba a enfrentar y te iba a decir que tal y que no me iba a volver a dejar, pero te vi recargado en tu auto, la luz del sol te bañaba y cuando yo me acerqué tú me acercaste hacia ti, como que ese tipo de ritmos creo que también se notan cuando se cambia la narrativa de pasado a presente y cuando él está primero contando algo muy muy enojado y después se le baja, o lo mismo cuando está narrando que él siente lo más bonito, pero que él no sabía lo que se esperaba y que no sabía todo lo que le ocultaba. ¿Sí? Entonces, creo que es un cambio además de ritmo, de emociones que espero. Yo, de verdad, como autor, yo puedo decir, no, este libro es el mejor del mundo y además lo lees en una noche y está súper padre. Como autor puedo decir eso, pero qué tal que ya en la realidad nadie puede pasar siquiera de la primera página, pero insisto, lo que ya en la narrativa uno quiere expresar. Decía yo que también hay cosas que son muy descriptivas porque ya no las imaginaba como los escenarios de Leonardo, sino los imaginaba cinematográficamente, como si yo estuviera viendo la iluminación, las actuaciones, los encuadres. Pues insisto, todo esto también fue desarrollado en un tiempo en el que estuve dando clases de guión, así que están muy presentes también muchos elementos que espero fomenten a la imaginación de quienes leen el libro. Sí, claro, este tipo de estilo, sobre todo para poder plasmar esas ideas, me llama la atención porque no es una lectura muy monótona, porque estás regresando, vas al pasado y estás saltando entre cada uno de esos momentos, ¿no? En el tiempo. Eso espero, pero ya será el lector quien me diga si verdaderamente se logra la misión o, como digo, ¿no? ¿Qué tal que ya fue cansado de leer el título? Ya le digo gracias y que esto sea un pie de mesa. Ok, bueno, entonces sí encontraste la parte que... No. Y eso que yo lo escribí. Estamos aquí con el autor. Estamos con el autor que me encanta siempre tuve un sueño. Yo sabía que cuando escribiera un libro iba a recrear ¿ha visto la película de Un Viernes de Locos? Con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. ¿La han visto aquí? Sí. La parte en la que cambian de cuerpo y entonces Lindsay está en el cuerpo de su mamá presenta un libro pero no sabe de qué trata y dice, bueno, yo lo hice. Mi sueño fue hacer eso, lo hice, gracias. Pueden retirarse a sus casas y sean felices, no es cierto, todavía tenemos tiempo. Sí, pero... No, seguramente ni lo encuentra algo nunca. Mi mente imagina, pero bueno, vamos a leerles esta parte, a ver. Mi mente imagina fantasmas, reproduce recuerdos, crea miedos, pero no inventa personas. Estoy seguro de que existes, que algo de lo que sentiste por mí tuvo que ser real y que yo creí reconocer mi hogar en alguna de tus versiones. ¿Pero con cuál? Es como si todos mis sentidos hubieran impregnado a ti. Pero cuando te alejas, solo hay vapor. Cada vez que alguien habla de ti, me pone de cabeza. Y me pone en mi cabeza una cinta editada de lo que eres o de lo que los demás creen que eres. Hoy no sabría reconocerte, Leonardo, pero ten la certeza de que la escena de ti bajando las escaleras del instituto a principios de aquel otoño me devolvió por un instante la capacidad de sentir que la violencia con la que siempre vuelves no es tan agresiva después de todo. Dije también que me daba gusto verte y fingí tener prisa con pasos torpes hacia cualquier lugar donde no estuvieras tú. Las horas avanzaron y las estrellas tomaron con sí mismo su lugar en el cielo, como si dentro de mí no hubiera un universo que se crea y se destruye a consecuencia de tus acciones. La suma de emociones vividas ese día me agotaron. Intenté dormir, pero tu presencia llegó para regalarme desvelo. Tu nombre iluminaba de nuevo la pantalla de mi teléfono y aceleró mi respiración. Siempre sabes dónde encontrarme y robas todas mis ganas de alejarme de ti. Algo así. Es digamos, intenso. Ah, sí, mucho drama, mucha intensidad aquí. Sí. Pero también la manera en cómo lo expresa, ¿no? Sí es algo que le está diciendo, pero no sabes si las leyó. Esperemos que sí. Pero como le digo, o sea, Mateo no nada más existe, sino que hay universos dentro de su cabeza
es como yo lo imagino, porque como le decía también hay puntos en los que ya es el personaje el que está dictando. Es que es raro, ¿eh? No sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de escribir alguna vez, o si sí ya es un adelanto de síntomas de esquizofrenia, pero en serio es como si el personaje ya dijera, no, ahora yo me voy a equivocar así, ahora yo lo voy a solucionar así, y pues yo, como en este caso al haber escrito esta historia, únicamente presta las manos para seguir redactando, presta la cabeza para dar configuración a todo lo que dicta esa voz, y pues ya el resto es estarlo aquí plasmando. Por ejemplo, otra de las cosas que también, ahora que estaba hojeando, me acordé, es que este libro lo escribí con la intención de que quien lo leyera pudiera contextualizarlo en donde sea que se encuentre. Por ejemplo, yo leía algún libro que describía, no sé, Nueva York. Bueno, ¿qué conozco de Nueva York? Sé que está la Estatua de la Libertad y ya, no conozco las calles, no sé qué distancia tienen la Quinta de la Sexta, no sé nada, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí no, aquí mi intención fue que él dijera, bueno, estábamos en la escuela, y cada quien imaginara su escuela, que dijera, estábamos, el transporte que llega a mi casa tiene que recorrer tantos kilómetros, tú tienes que ir por la avenida principal. Por ejemplo, dice, yo escuchaba canciones country de Bufandas Perdidas, leía libros, o sea, sí hay un referente, sí hay algo que yo estaba pensando cuando lo escribía, pero no busqué, no lo expliqué, porque si alguien no ha leído, o no ha escuchado, o no ha visto, o no ha estado, no quiero que pierda el hilo de la narrativa. Yo como soy muy curioso, cuando leo cosas así, pues sí, me meto a googlear cómo es Seattle, cómo es Nueva York, cómo es España, etcétera. Pero no, o sea, quien lo quiera leer, quien lo pueda leer y quien se adentre en la atmósfera, que imagine su casa, que imagine, si no tiene jardín, bueno, pues ya se imaginará un parque, porque Mateo pasa tiempo en el jardín. Lo único que sí es real, me gustaría mencionarlo, es que Mateo tiene un perrito que se llama Max. Yo recién falleció mi perro, que se llamaba Max, y fue una de las muestras de amor más grande que he tenido en convivir con ese ser vivo de muchos pelitos. Así que yo dije, en homenaje, tal vez Max ni enterado de que yo escribí sobre él, pero para mí hacer un homenaje, plasmar algo que verdaderamente diga, sí, aquí está, y sí estuvo, y sí existió, bueno, empezar a hablar de este perro. Así que si alguien lo lee, se adentra en la atmósfera y no tiene un perro, pues ya imagínense un Max, que les juro que era el perrito más precioso de todo el mundo. Pero bueno, todos los que tenemos perritos pensamos que nuestro perro es el más precioso del mundo, y tengo noticias, todos estamos en lo correcto. Así que por eso pensaba, soy de Pachuca Hidalgo. Las únicas dos referencias que sí dejé como también en homenaje al lugar en donde he crecido es que en una escena están Mateo y una de sus amigas en la cafetería de su escuela. Cada quien imagínese su cafetería. Entonces dice, en la mesa había una bolsa de papas, un vaso con agua de Jamaica y un paste. La comida universitaria. O sea, ya quien conozca los pastes o no, bueno, pues ya tendrá un referente, pero para mí era importante decir, plasmar algo de donde soy. También dejo en una cita, dice, sabía que te ibas a ir de nuevo, pero quería atesorar contigo toda la cantidad de momentos posibles, así que te pedí que camináramos en el centro de la ciudad. En el centro hay un reloj que marca las horas a los vientos que corren de un lado a otro, y tal vez las personas ni se dan cuenta, pero yo, tal, ¿no? O sea, en Pachuca hay un reloj. Para mí era importante que hubiera un reloj en el centro de la ciudad, sea que se esté leyendo esta historia. Y ya los demás estarán dándole el significado, los colores a las paredes, a las habitaciones, a los escenarios que más quieran. Por ejemplo, insisto mucho en esto de las canciones country y de los libros, porque es de las primeras referencias que hay. La canción country, bueno, pues es All Too Well, de Taylor Swift. El libro dice, libros de amantes sumisas. Muchas personas me preguntan que si hablaba de 50 sombras, no, hablaba de Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, que es mi libro favorito, pero es esa lo padre, que cada quien se va a estar imaginando lo que desee. ¿Sí? Oye, Francisco, justo hablando ahorita de Ángeles Mastretta, tengo como una duda. Yo no sabía que este libro iba a ser con temática LGBT, lo cual adoro y me fascina. Gracias. Y tengo dos preguntas que me están moviendo la cabeza. La primera es, ¿a qué público en México estás pensando como que esta historia les llegue? Así como a chicos menores que tú, o sea, del 2000 para acá, o a tu generación, o a mi generación, o a qué generación. Y dos, ¿cuáles son justo tus referentes mexicanos de escritores que tocan temática diversidad?
¿A quién iría dirigido? Por ejemplo, te preguntas si alguien en 50 años lo encontrara. No, más bien ahorita. Ahorita. Porque de ahí quiero saltarme a otra pregunta. Eso es Pachuca, es la editorial de la universidad, la feria de libros es muy grande, pero ¿cómo rayos vamos a hacer que otras personas ubiquen esta historia? ¿Sabes? Ahí va mucho mi chamba de difusión, ¿eh? No, sin duda alguna, y el del boca en boca y el del haber hecho un buen trabajo para que la recomendación sea sola. Pero regreso a tu primer pregunta, lo que te decía era, nada más como autor, me era importante poner 3 cosas que no te dicen nada, insisto, también según yo, si tienes la oportunidad de leerlo, hago la invitación, tú me digas lo lograste o no lo lograste. Entonces, si yo te dejo aquí que el protagonista esté en una escuela, imagínate la escuela que quieras, ya sea la más lujosa o la más improvisada, no quiero usar un adjetivo despectivo. De edades, bueno, pues nada más espero, o sea, yo quería encontrar esa parte donde hablan de la sexualidad, porque no busqué ser explícito, no busqué ser vulgar. Incluso Mateo romantizó todo eso, decía, mi cuerpo, sí, ya me acordé, decía, mi cuerpo es un lugar inexplorado y tú eres un explorador y quiero que bautices todas las partes que vas recorriendo. Sé que las semillas que dejas en mí nunca van a germinar a pesar de que las pusiste con tus besos, pero estoy bien con eso porque aunque no haya así, ¿no? O sea, busco eso. De edades, pues que ya académicamente sugeriría un de 12 a, no sé, a 45 años. Fíjate que yo soy muy fan de las películas de romance, pero ahora no me puedo identificar con las que actualmente hace, por ejemplo, Netflix. No sé, por el contexto, por la narrativa, por los personajes. Sin embargo, sigo aferrándome a las de nuestra contemporaneidad, que Diario de una pasión, Si decido quedarme, etc. Caso similar, en las series, bueno, aquí Benji siempre me muestra, perdóname que te use como ejemplo, pero es que se me acaba de venir a la mente, me muestra los stand-up de Sofía Niño de Rivera, que creo que es una gran mujer muy talentosa, tiene su público, pero no me dan risa. Entonces yo recurro a series como La Niñera, como Friends, que me encanta, y bueno, estoy carcajeando que ni siquiera estoy en el contexto. La Niñera todavía tiene conflictos, como que el chico la va a llamar por teléfono y ella tiene que estar pegada, ¿sabes?, al aparato telefónico porque no hay celulares, y eso a mí me encanta, me da muchísima risa. Así que espero, en una edad, espero no estar limitado. Más bien, como decía hace un momento, sea más a personas que romanticen, que tengan o no el corazón roto, pero que sepan empatizar con estas historias. Si pude más o menos ir por donde querías. ¿Y la segunda cuál era? Autores de diversidad. Autores de diversidad mexicanos. En este momento soy malo para los nombres, pero por ejemplo sé que está El vampiro de la Roma. Okay. Lo tengo que leer definitivamente. Ese es el único mexicano que tengo en este momento en mente. A José Ignacio Valenzuela, que escribió El filo de tu piel. ¿La has leído ese de casualidad? Bueno, te lo super recomiendo. Además en Amazon está como ya en 99 pesos, que está muy barato. Y ese fue también un gran golpe de emocional que enriqueció mucho la historia y la manera narrativa. Andrea Aziman, de Call Me By Your Name, que es uno de los libros que no importa la situación emocional en la que yo me encuentre, siempre voy a llorar con ese libro y con esa película. No he leído Encuéntrame, pero ahí lo tengo. LGBT. Bueno, por ejemplo, también me gustó mucho explorar a la escritora de Love Simon, Jo Simon. Me gustó mucho. No, por ejemplo, no empatizo con él. ¿Has leído eso o has visto esa película? Bueno, Simon, contexto, ¿no? Simon se está mensajeando con chicos se está mensajeando con un chico. Entonces ve pasar a uno y se pregunta si eres el chico, ve pasar a otro y se pregunta. A mí en lo particular, por ejemplo, no me gustó eso porque es como si Simon fuera muy volátil y lo que sea que le caiga es lo que le va a hacer caso. Para mí no, para mí por ejemplo Mateo es más exclusivo, él tiene a Leonardo y no importa todos los pretendientes que tenga, solo va a existir Leonardo. Entonces también bueno, de eso, como te decía, los referentes, esos son unos de los que me acuerdo. Hay otro que no me acuerdo su nombre, insisto, soy malo para los nombres, pero escribió Y si fuéramos nosotros, una novela a la que ejemplificaba, está situada en Nueva York. Nunca he ido a Nueva York, pero bueno, ya trataba de imaginarme que la Quinta Avenida era Avenida Revolución en Pachuca, por ejemplo, para contextualizarlo, para situarlos en algún lugar.
Y en cuanto a la difusión, te decía, pues yo solamente espero haber hecho un buen trabajo. Ya será trabajo mío y del apoyo de la universidad el que realicemos la difusión, mucho de boca en boca. Vamos, soy millennial, tengo que hacer uso de las redes sociales y justo ayer me cuestionaba por qué no he hecho siquiera un TikTok dramatizando alguna de las escenas, pero es algo con lo que también voy aprendiendo y creo que la experiencia me va ampliando un poquito la visión, porque cuando yo estaba escribiendo este libro ya en forma, solo estaba en mi habitación y tenía mi computadora, tenía mi linterna de noche y nada, la imaginación. Y a veces contaba cuántas palabras llevaba, a veces, creo que es mucho como cuando una mujer está embarazada y espera con mucho cariño a su bebé. Me imaginaba cómo sería la portada, qué tan grueso sería, si algún día alguien me diría, me encantó, me cambió la vida, me acompañó, destaqué estas frases, o si alguien me diría, ¿sabes qué? Muy padre tu libro, que no se repita. O sea, todo ese tipo de cosas me voy preguntando, me iba preguntando y ahora que ya está aquí, pues ya tengo ahora otra visión de qué es algo, cómo quiero que se distribuya. Ok. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Sí? Ahora yo tengo una, ya que salió ese tema, ¿por qué esta situación, digo, independientemente de la relación heterosexual o homosexual, por qué esta situación de la fidelidad, si hoy día vemos esta, como bien dices, es una situación millennial, y hoy día las relaciones son tan, incluso de poliamor, ¿no? Y tú hablas de una fidelidad que ya no se ve hoy día en tu generación, hoy día es tan común que haya pues falta de compromiso, ¿no? Y tú hablas de una relación en la que hay una fidelidad que se ve como en esas novelas caballerescas de otra época, incluso de un romanticismo que me remonta a, te digo, novelas de caballerescas del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. ¿Por qué? Porque Mateo también está aprendiendo y lo vamos viendo a lo largo de su desarrollo y de las páginas. Él, insisto, cuando conoce a Leonardo dice, bueno, en algún momento yo salí con un chico, pero no pasó nada. Y también salí con una chica, pero no sé que no era lo mío. Entonces me olvidé de los besos, porque cuando salió con su primer chico dice que simplemente algo no le gustó y que lo evadió. Que después lo encontró besándose al chico con otra chica y dice, bueno, ahí la dejé. Después dice que salió con una chica, pero que en una noche de fiesta ella se le insinuó y Mateo también salió corriendo. Entonces dice, bueno, me olvidé de los chicos, las chicas, los besos, las casas solas y los pretendientes y ya dejó de interesarme. Así que creo que esto no va tanto como de una lección de moralidad, sino más bien del desarrollo del aprendizaje, del desarrollo de las emociones. Por ejemplo, eso que me pregunta también me recuerda en este momento que hay muchos borradores. Y la historia, al principio, estaba pensada para que fuera una protagonista chica y un coprotagonista. Leonardo siempre fue Leonardo, pero la protagonista iba a ser chica. Y de hecho, estaba pensando también que estuviera desarrollada en la época de los 90, que es una de mis épocas favoritas en cuanto a lo que conocemos de la cultura. La primera escena, la recuerdo muy bien, iba a ser la noche de Año Nuevo de 1994, que es el año donde nací, no me dan cuentas. Y la chica se alejaba de la fiesta para fantasear, pero dije, eso se me hace muy de principio de película de Disney, no lo quiero dejar. Entonces en todo eso iba a mencionar a Selena Quintanilla. Yo quería meterme hasta cómo la chica vio la noticia de Selena en la tele, o sea, era todo otro referente. Pero también encontré que en el contexto en el que vivo hay cosas que ya no serían permisibles o que no serían bien vistas. No es que ya no existan, solamente que también es algo a lo que ya no quiero dar difusión, y no es que sea más adecuado entre dos chicos que entre un chico y una chica, pero al menos entre dos chicos, a mi experiencia, la manera en la que se resolverían las situaciones son diferentes a cómo una chica podría o no enfrentarlas. Insisto, también hay algo empírico aquí, no tengo la verdad absoluta, pero busqué que el lenguaje, busqué que las acciones, busqué que las maneras de reaccionar dejaran algo, que no nada más es, bueno, lo dejé y ya. No, ¿por qué lo dejaste, Mateo? O sea, ¿qué te hizo? ¿En qué punto lo descubriste? ¿Qué fue lo que reflexionaste? Así que más o menos por ahí va la situación. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo para otra? Yo sí tengo una pregunta. Es que me llama la atención, o sea, cuando tenemos algún
problemática. Esa manera, o sea, tal vez no es la única forma, ¿no?, de escribir para poder sanar y liberarse, sino hay diferentes contextos, diferentes formas, pero algo que me llamó la atención que hace rato comentabas, cuando yo escuché, bueno, palabras textuales, ¿verdad? Cuando yo escuché que alguien recibió mi libro, y yo creo que posiblemente esa sea una de las partes que pudiera impactar en las personas, ¿no?, que es una manera de que ellos también se atrevan a liberarse, a sanar y a dejar, digamos, todas esas cosas que los tienen como aprisionados. Entonces yo creería que posiblemente por ese lado también es una de las cosas donde tu aportación estaría dentro de esta publicación. Pues ojalá, me encantaría que esto, no quiero ser pretencioso, no quiero decir que cambie la vida de las personas, que sea el referente de la literatura mexicana del siglo XXI, pero si alguien publicó en redes sociales una frase, para mí ya. Si alguien a partir de esto dijo, ahora yo quiero escribir, para mí ya. Si alguien dejó su separador en una página que le gustó mucho, ya se hizo todo esto. Pienso y ahora fantaseo, bueno, porque antes fantaseaba con publicar, ¿no? Ahora ¿con qué? Bueno, pues con seguir escribiendo, pero ¿qué va a pasar con este? Me imagino que en 10 años me encantaría hacer, por ejemplo, una reedición, añadir los capítulos que ahorita ya no supe cómo meter, tal vez poner una advertencia que diga que lo más sano siempre va a ser ir a terapia, suponiendo que este libro vaya por el camino de eso, ¿no? De la autodescubrimiento, no, léelo está bien, pero ve a terapia, o decir que esto estuvo en un contexto diferente, no sé, fantaseo ahora con qué va a pasar dentro de 10 años. Mi sueño más grande es que se haga una película, algo así, que Pati Cantú escriba la canción principal del libro, eso me encantaría, pero siendo realista, pues sí, son ya más fantasías, regresamos al trabajo por gusto, por obligación, porque no nos queda de otra, porque es lo que elegimos, pero eso es lo que espero que ahora atraviese todo lo que nunca te dije y algunas cosas que tal vez no recuerdes, que ahorita está de promoción porque cuesta 200 pesos, pero aquí, señora bonita, lo traemos con el 25% de descuento. Muy bien, Paco. Bueno, pues todo comienza con un sueño, ya tienes tu primer paso y tal vez más adelante lleguemos a esa producción cinematográfica. Ojalá, nos invitaremos. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, pues les agradecemos muchísimo por esta presentación. Gracias, muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias.